¿Qué tal? Saludos desde la Diputación de Valencia. Hoy nos abre las puertas de su despacho el presidente de la institución, precisamente en un día en el que se cumple un año al frente de la Diputación. Presidente Jorge Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de su despacho. Un placer que estéis aquí. Un año ya de legislatura. ¿Ha sido un año duro para el presidente? Ha sido un año, yo diría más que duro, ha sido un año intenso. Ha sido un año intenso porque ha habido mucho trabajo. Había, yo creo que una reputación que tratar de revertir, y sobre todo teníamos un reto, ¿no? Que era que la Diputación de Valencia, cuando saliera en un informativo, no siempre fuera dando malas noticias, sino que la Diputación de Valencia volviera a ser esa institución digna que tiene un objetivo, que es el de ayudar a los municipios, y que a través de ese objetivo intenta volcar todos. Llegó en un momento complicado, Jorge, a esta Diputación, donde se hablaba demasiado de la Diputación golpeada por esa corrupción. Un año después, ¿cree que se ha lavado esa imagen? Bueno, yo creo que no, que lavarse totalmente esa imagen no se ha lavado, ¿no? Es cierto que a día de hoy continúa habiendo un goteo constante ya de asuntos judiciales que afectan de manera directa o indirecta a esta Diputación, al Ayuntamiento de Valencia o a la propia Generalitat, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente ha percibido un cambio radical en la tendencia, y la gente sí que yo creo que ha visto que había una nueva forma de entender las cosas, que había una nueva manera de hacer política, y que había, desde luego, desde esta Diputación una vocación de colaborar de manera profunda con la justicia, intentar facilitar al máximo que cuanto antes la antigua Diputación junto con Imelsa estuvieran en los juzgados y que la nueva Diputación y Divalterra pudieran empezar a trabajar, y sobre todo ese objetivo que nos hemos marcado de tener un palacio con paredes de cristal, de tal manera que haya una rendición constante de cuentas desde los gestores a los ciudadanos, que son los que pagan sus impuestos. Haremos enseguida balance de esa gestión, presidente, pero queremos pulsar también con usted cómo ha sido este año, porque usted está aquí con el apoyo de otras formaciones políticas, hasta 4, hablamos de Compromís, de Esquerra Unida y de Valencia en Comú. ¿Cómo ha sido esta convivencia? Porque a priori parecía que no iba a ser fácil, aunque sí que es verdad que ustedes tienen esa experiencia de pactos y de gestión de ayuntamientos, como ha sido el caso de Ontinyent. ¿Cómo se ha llevado este proceso en la Diputación? Bueno, yo creo que con muchísima normalidad, ¿no? Y con muchísima naturalidad, en el sentido de que desde el primer momento el pacto se sustentó en una serie de objetivos comunes que digamos, han sido en todo momento la hoja de ruta que hemos seguido, y por otra parte nosotros siempre hemos entendido que éramos 4 partidos diferentes y que por tanto podíamos estar de acuerdo en una inmensa mayoría de asuntos, pero también podíamos discernir en otros asuntos, y por tanto teníamos que vivir también la diferencia con naturalidad, ¿no? Yo siempre digo que hemos de entender que una mayoría absoluta no tiene por qué ser una mayoría absolutista, y que también hemos de entender que un gobierno de coalición no tiene por qué ser un guirigay, ¿no? Un gobierno de coalición puede ser perfectamente un grupo cohesionado en el que se trabaja con lealtad, con unos objetivos comunes, y eso es lo que ha sido el gobierno de la Diputación. Desencuentros me imagino que los hay en el día a día, pero que al final se resuelven con diálogo y con consenso, ¿no? Yo creo que más que desencuentros pueden haber diferentes percepciones en un sentido, ¿no? La Diputación no es un órgano excesivamente político, es sobre todo un órgano de gestión, un órgano que tiene por objeto tratar de ayudar a los municipios. Puede haber una diferencia en lo que yo entienda por ayudar a un municipio y lo que pueda entender otro diputado, pero no necesariamente porque seamos de partidos diferentes, sino porque somos personas diferentes, ¿no? Por tanto, como no es un órgano en el que el debate político sea predominante, también las diferencias se bajan mucho. Si uno ve un pleno municipal de cualquier pueblo o ve el pleno de la Diputación, se da cuenta que en el 80% de los asuntos que afectan a la gestión ordinaria hay unanimidad de todas las fuerzas políticas. Donde viene el momento de la diferencia es cuando se habla de un posicionamiento político. En este caso hay menos posicionamientos políticos, hay sobre todo muchísima gestión, y por tanto es muy fácil llegar a acuerdos. Un año son 365 días en los que me imagino ocupados muchos de ellos por esa primera parte que nos comentaba, caso Imelsa, todo lo que ocurrió, pero ha dado de mucho. Este año vamos con esa gestión, presidente, reactivar la economía local era uno de sus objetivos prioritarios, y lo ha conseguido con 150 millones de euros.
Esta es la cifra. Sí. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, en primer lugar se hizo el plan de inversiones financieramente sostenibles. Cuando nosotros llegamos a la Diputación fueron 72 millones de euros los que inyectamos, digamos, directamente a la economía local, 71 millones de euros que se han convertido en 1.200 obras que calculamos que han permitido mantener o crear en torno a los 2.400 puestos de trabajo y que, sobre todo, lo que han permitido es mejorar la vida de la gente. A esos 72 millones de euros hemos de sumar, por otra parte, los planes provinciales de obras y servicios. Hemos duplicado la dotación de esos planes de obras y servicios, pasando de 17 a 34 millones de euros, y por otra parte hemos apostado también por cambiar los criterios. Sabéis que los PEPOs tenían unos criterios que se habían establecido en los años 90, que hacía 20 años que no habían sido revisados, y por tanto esta nueva Diputación lo que ha querido es revisarlos y tratar de que esos criterios fueran objetivos al máximo. A eso hemos de sumar todas las inversiones en materia de carreteras, que suman más de 30 millones de euros, igualmente el plan de caminos rurales, al cual se destinan 12 millones de euros. Esto ha generado muchos puestos de trabajo, presidente. Nosotros estamos convencidos de que si no los ha generado, cuanto menos ha ayudado a conservarlos, que muchas veces ya era suficiente. Era un logro. Y yo siempre decía lo mismo. Está claro que el ámbito municipal, ni los ayuntamientos, ni la Diputación tenemos competencias en materia de empleo. Pero yo creo que nadie podría perdonarnos que nos quedáramos cruzados de brazos cuando el gran problema que tiene la sociedad hoy por hoy es precisamente el desempleo. Por tanto, nosotros como mínimo teníamos que tratar de contribuir con todas nuestras fuerzas a esa lucha, y lo hemos hecho a través de 150 millones de euros en inversiones. Reactivar la economía local, objetivo cumplido, y también un cambio. Usted lo explicaba. Hasta ahora se había trabajado más verticalmente y ahora se ha conseguido una gestión horizontal con los ayuntamientos. Es lo que nos intentaba, lo que nos explicaba, presidente, de cubrir las necesidades de lo que tenía cada municipio. Hasta ahora esto no era así, es el gran cambio. Sí, yo creo que es un cambio que yo siempre digo que es un cambio de formas, pero también es un cambio de fondo, ¿no? De fondo desde la concepción municipalista. Probablemente esta sea la Diputación que tenga una vocación municipalista más clara, en el sentido de que ha entendido desde el primer momento que los que tenían que tener la capacidad de decidir a dónde querían dirigir sus inversiones eran los municipios, eran los ayuntamientos, y que por tanto los planes no podían ser teledirigidos, ¿no? Y por otra parte, que ha entendido que no se podía premiar o castigar a un municipio en base a su color político, como se venía haciendo, sino que un municipio tenía que tener una dotación económica que fuera objetiva y no dependiera de una valoración subjetiva del presidente, de los diputados o de quien fuera, ¿no? Yo creo que esto se ha conseguido, pero sobre todo se ha conseguido porque nuestro punto de partida fue escuchar a los alcaldes. Si la Diputación, digamos, tiene como objetivo preferente a los ayuntamientos, la única manera de saber qué era lo que los ayuntamientos querían era preguntándoles. Hicimos esa encuesta en la que se nos informó de alguna forma de qué era lo que los ayuntamientos pretendían, y lo que hemos intentado es que esa fuera también nuestra hoja de ruta. Inversiones y ayudas sociales. Esta parte también por el que el momento lo requería. ¿Cuál es el balance en este sentido, presidente? Ha ido una parte importante del presupuesto a estas ayudas, ¿no?, de emergencia que eran necesarias. Sí, ha ido una parte importante porque hemos intentado, por una parte, contribuir al máximo a las políticas que se hicieran desde la Generalitat Valenciana para tratar de implementarlas. Lo hemos hecho con el plan de pobreza energética, lo estamos haciendo ahora también con el programa nutricional que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana y al que va a sumarse la Diputación para poder llegar a todas las personas que lo necesiten, pero también lo hemos hecho incrementando la dotación para emergencia social de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, yo siempre digo que son la primera línea de batalla, es el sitio al que en primer lugar acude el ciudadano, y por tanto teníamos que tener la capacidad de que los ayuntamientos pudieran atender eso. Nosotros lo que hemos tratado es de incrementar los fondos. Un balance positivo, por tanto, de este año. Sin embargo, está la crítica lógica de la oposición. ¿Qué dice el presidente ante esta frase de cada socio de gobierno funciona de manera independiente, o de que se ha impuesto el lema del autorrescate frente al rescatar personas? ¿Uno qué dice cuando lee este titular? Bueno, pues uno siempre se sorprende un poco, ¿no? El Partido Popular, después de 20 años, el primer partido imputado de la historia de la democracia española, con 1000 casos de corrupción, con un presidente de la Diputación en la cárcel,
con otro presidente de la Diputación, la de Alicante, investigado y también no demasiado claro, y lo mismo con el de Valencia, se atreva a dar lecciones, ¿no? Yo creo que lo que es muy evidente es que nosotros lo que hemos hecho es acabar con la arbitrariedad, que lo que hemos hecho es tratar de ser transparentes al máximo, y desde luego nuestra vocación siempre ha estado en ayudar a la gente. Entonces esa vocación se ha convertido en ayudas que además están materializadas. Yo siempre digo que al final, frente a las palabras están los hechos, ¿no? O sea, esa frase que se suele decir, que lo que no son cuentas son cuentos, en este caso el PP de lo que habla es de cuentos. Las cuentas son 150 millones de euros en inversiones que han beneficiado a la gente. Muy bien. ¿Y ahora qué? Es la hoja de ruta que queremos conocer de la voz del presidente, un año cumplido. Me imagino que ahora sobre la mesa nuevas metas, nuevos objetivos. ¿Hacia dónde va el próximo año? Bueno, yo creo que va sobre todo en la dirección, en primer lugar, de tratar de evaluar aquello que hemos puesto en marcha. Hemos puesto en marcha un nuevo plan, el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, que además va a tener su segunda fase este mismo año también, en un plan de inversiones financieramente solo para municipios de menos de 5.000 habitantes. Era un poco la deuda pendiente, el compromiso que adquirimos el año pasado cuando sacamos el plan de inversiones financieramente sostenibles para todos los municipios. Y por otra parte, han habido cambios, como decía antes, en determinados planes, y por tanto queremos evaluar si esos cambios han acabado siendo beneficiosos para la gente. Por otra parte, tenemos un reto pendiente, y el reto pendiente es tratar de que los ayuntamientos no solo reciban dinero para inversiones, como ha sido el caso este año, sino que además puedan recibir también dinero para gasto corriente, ¿no? Al final hay muchos municipios en los cuales hay un teatro que tiene unas muy buenas condiciones, o un centro social que es maravilloso, pero después tienen un problema simplemente para poderlo abrir en el día a día, o para poder pagar la luz, o para poder desarrollar actividades en él, ¿no? Y por tanto, para nosotros también es importante que los municipios puedan disponer de una parte de gasto corriente. En este caso, además, la Generalitat Valenciana anunció el Fondo de Cooperación Municipal, un fondo que veníamos reivindicando desde hacía muchísimos años los que venimos del ámbito municipal, que ahora será una realidad y que va a permitir pues de alguna forma suplir ese déficit. Así que eso es un poco los objetivos que nos marcamos, junto a seguir trabajando pues en el ámbito cultural, en el ámbito medioambiental a través del Pacto de Alcaldías, y continuar en esa lucha contra la violencia de género y en la defensa de la igualdad. Muchos planes de igualdad, por cierto, también se han llevado a cabo en este año. Sí, en primer lugar se ha puesto en marcha el plan de igualdad de la Diputación, sí, y por otra parte, por primera vez se han dado ayudas a los municipios de hasta 30.000 habitantes para que, por una parte, pudieran desarrollar sus planes de igualdad con unas ayudas máximas de 5.000 euros, o bien pudieran implementar esos planes en caso de que existieran, o evaluarlos en caso de que necesitaran una revisión, también con ayudas cuantiosas. De alcalde de Ontinyent a presidente de la Diputación, después de estar un año en esta institución, ¿cree en el futuro de las diputaciones? Creo en la necesidad de las funciones que desarrollan las diputaciones. O sea, lo que de alguna manera a mí sí que me ha permitido este año es tener un conocimiento mucho más profundo que el que yo tenía cuando llegué a esta institución, ¿no? Para mí el poder haber ido a los municipios, el haber estado pisando calle, ¿no? El haber visitado más de 60 municipios a lo largo de este año, y el poder haber hablado directamente con los ciudadanos y con los alcaldes y alcaldesas, sí que me ha hecho entender que hay muchísimos de los municipios, especialmente rurales, de los municipios más pequeños, que sin la existencia de la Diputación, que sin las funciones que la Diputación le presta, estarían abocados a su desaparición. Y por tanto, lo que sí que tengo muy claro es que si en algún momento las diputaciones han de desaparecer, cosa que veo muy difícil que algún día ocurra, si algún momento tienen que desaparecer, sus funciones no pueden desaparecer. Tiene que haber una institución que las asume, porque si no pondremos en serio riesgo a los municipios. Es decir, son necesarias, en definitiva. Desde su despacho se ve el Palau de la Generalitat. Las relaciones en la anterior legislatura con el gobierno del Partido Popular, la verdad es que eran como dos islas diferentes. Esto sí también se ha conseguido, ¿no? Unas buenas relaciones con la Generalitat. Y sobre todo le ha ido bien a la Generalitat en la Diputación. Sabemos que son dos presupuestos diferentes, pero sí que ha sido un pequeño importante apoyo en algún momento determinado, presidente. A ver, yo creo que lo que hemos conseguido es, como decía antes, vivimos una época de cambios, ¿no? Y esos cambios son cambios profundos, son cambios de paradigma. Entonces,
lo que hemos conseguido es que ese extraño paradigma de competición en el que la institución se utiliza con un uso partidista para tratar de conseguir cosas haya pasado a mejor vida y hayamos entendido que las diputaciones, las administraciones en nuestro conjunto no estamos para competir, sino para cooperar. En todo caso tendrán que competir los partidos políticos, pero no las instituciones, ¿no? Y por tanto, aunque el apoyo haya sido modesto, estamos hablando de que la Generalitat gestiona 17.000 millones de euros y la Diputación unos 450, por tanto el apoyo, por mucho que hubiéramos querido, no hubiera podido ser trascendental. Pero llega en un momento importante. Al menos ha sido oportuno, ¿no? Exacto. Yo creo que ha sido oportuno y que ha tenido una importancia simbólica. Correcto. De la capacidad de ponernos de acuerdo y de trabajar en común, ¿no? Zarza Lliure, MT, ha resuelto problemas. Ha resuelto problemas, ¿no? Ha desbloqueado, lo importante además, era eso. O sea, para mí lo importante era esa idea que yo ya trasladé cuando estuvimos hablando, ¿no? De conseguir romper la filosofía patrimonial de los gobernantes, ¿no? Hay quien gobierna y cree que lo que gobierna es suyo, ¿no? Y dice mi dinero, ¿no? El dinero de la Diputación, no, el dinero no es de la Diputación y no es de la Generalitat ni es del Estado. El dinero es tuyo y mío, que pagamos nuestros impuestos, y lo que realmente es importante es que esos impuestos que estamos pagando acaben mejorando nuestras condiciones de vida. Por tanto, si somos capaces de coordinarnos, llegaremos mejor y además llegaremos a más gente. Eso es lo que ha demostrado esta nueva etapa. Muy bien. Si se pusiera en marcha o si se trasladara la filosofía de esta Diputación o de muchos ayuntamientos, ¿cree que tendríamos gobierno más pronto de lo que va a ocurrir? Pues probablemente, y probablemente si hubiera un cambio legislativo que fuera en la dirección de lo que pasa en los ayuntamientos, también sería más fácil, ¿no? Yo creo que un poco lo que nosotros intentamos aquí fue entender la situación. Nosotros llegamos, y como tú bien reflejabas antes, llegamos a una situación casi de emergencia nacional, con lo cual teníamos que poner en valor aquello que nos unía, que era muchísimo más que aquello que nos diferenciaba. Por tanto, cuando tú eres capaz de obviar el interés partidista, de poner por encima de todo el interés general, es relativamente sencillo llegar a acuerdos porque la realidad es la que es y todo el mundo la intuimos, y los problemas son los que son y todo el mundo los intuimos. Otra cosa es que podemos debatir cuál es la solución a esos problemas y ahí podemos diferenciarnos, ¿no? Pero que hay una serie de problemas que hemos de atajar, que hemos de abordarlos, eso yo creo que todo el mundo lo puede tener claro, y por tanto llegar a un consenso en torno a ellos es relativamente sencillo. Le pregunto directamente, ¿cree que el Partido Socialista, su partido, debe apoyar la investidura de Mariano Rajoy? Yo creo que el Partido Socialista no puede apoyar la investidura de Mariano Rajoy, y no puede porque sería un fraude para los votantes, ¿no? Yo creo que no acabo de entender demasiado bien por qué, pero la presión parece que haya caído. El foco está en su partido. Sobre el Partido Socialista, que es el partido que en este momento está en la oposición, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer. Pero quizás porque los números no salen y necesitan de ese apoyo. Bueno, yo creo que los números salen si como mínimo el presidente en funciones, Mariano Rajoy, se pone a trabajar. Sentado en el sofá los números no salen, eso es evidente. Si se pone a tratar de negociar y a tratar de hablar con el resto de fuerzas políticas, quizá consiga que los números en el conjunto del centro derecha representado en las Cortes puedan salir. Yo creo que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en ese sentido. ¿Habrá gobierno, cree, que este verano? Bueno, pues me gustaría que hubiera gobierno, sobre todo porque necesitamos estabilidad. Claro, ¿no? porque, por ejemplo, ¿cómo le puede afectar o cómo le está afectando a la Diputación la no formación de gobierno? Realmente en el ámbito de una diputación o de una institución, yo creo que afecta en dos cuestiones. Afecta por una parte en el ámbito normativo, hay legislaciones que te afectan muy directamente, por ejemplo, todo aquello que ha venido ligado al corsé que se nos ha puesto al ámbito municipal, en el que no puedes endeudarte, en el que cada vez que tienes un superávit tienes que pagar a los bancos, en el que cuando haces una buena gestión, en vez de premiarse, se acaba castigando de una manera directa o indirecta. Eso se puede cambiar, y se puede cambiar si hay gobierno y si hay nueva legislación. Y desde un punto de vista funcional, yo te diría que afecta sobre todo en la convocatoria de elecciones. Cada convocatoria de elecciones supone que hay aproximadamente pues 3 meses que no se pueden inaugurar cosas, no se puede contar tipo de gestiones, y esto también y todo esto también dificulta el día a día, ¿no? Está claro. Presidente, un año se ha cumplido, ¿se lo imaginaba así? Bueno, la verdad es que como yo nunca imaginé ser presidente de la Diputación, no me lo imaginaba siquiera, de ninguna ¿no? manera. Yo siempre digo que yo aspiraba a ser lo que era, y era lo que me presenté, que era alcalde de Ontinyent. ¿Que sigue siendo? Que sigo siendo.
Y he tenido la suerte de que el apoyo, especialmente de los ontinyentins y ontinyentinas, me haya permitido posteriormente ser presidente de la Diputación. Por tanto, lo que yo he intentado siempre desde la máxima humildad es tratar de ser útil a mi gente, tratar de ser útil a la provincia de Valencia y tratar de hacerlo pues, como mínimo lo mejor que yo supiera. Muy bien, pues esto es la nueva Diputación. Es posible otra manera de gobernar. Ahora, colse a colse amb els ajuntaments. Presidente, enhorabuena por esa gestión, que habrán cosas buenas, otras regulares, otras que se pueden mejorar, pero evidentemente con una ilusión y con un proyecto claro. Le deseamos mucha suerte en estos 3 años que le quedan de legislatura y nos vemos después del verano. Gracias. Muchas gracias. Hasta siempre.